A lo largo de nuestra vida, a menudo experimentamos situaciones y nos vemos atrapados en una rutina agitada y acelerada, corriendo tras las metas y objetivos, sin siquiera detenernos a apreciar el momento presente. Es como si estuviéramos persiguiendo constantemente algo, sin permitirnos disfrutar de lo que ya tenemos. En ese contexto, el libro, El monje que vendió su Ferrari, nos invita a detenernos y a reflexionar sobre nuestra forma de vida. Nos enseña la importancia de disfrutar el presente y de encontrar un equilibrio en medio de la agitación cotidiana. Este libro nos brinda herramientas y consejos para tomar conciencia de nuestros patrones de pensamiento y comportamiento y nos muestra que podemos hacer cambios positivos en nuestra vida. En el libro, el autor dice lo siguiente: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Esta frase tan profunda nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a cuestionarnos si estamos realmente en busca de la felicidad o simplemente persiguiendo un éxito material. En este video, te explicaremos los 5 principios fundamentales de esta obra, y si los pones en práctica, alcanzarás una gran plenitud. Propósito de la vida. El autor anima a reflexionar el hecho de que la vida tiene un significado más allá de simplemente existir. Nos invita a descubrir nuestros valores y una pasión y a vivir de acuerdo con ellos. La idea central se basa en que cuando encontramos un propósito profundo y significativo, nuestra vida adquiere un nuevo sentido y experimentamos una sensación de plenitud y realización. Imagina a una persona que trabaja en un empleo que le resulta monótono y aburrido. Se levanta cada mañana sin motivación, sintiendo que su vida carece de propósito. Sin embargo, tras leer este libro, esta persona comienza a reflexionar sobre lo que realmente le apasiona y le brinda satisfacción y descubre que tiene una gran pasión por ayudar a los demás. Es por eso que decide tomar medidas para cambiar su vida. Esta persona decide realizar un voluntariado en un refugio de animales los fines de semana. Al hacerlo, encuentra una profunda conexión con el propósito de ayudar y servir a otros seres vivos. Con el tiempo, su vida adquiere un nuevo sentido y se siente más plena y realizada. Se da cuenta de que su propósito va de la mano con el acto de servir y contribuir de manera significativa en la vida de los demás. El poder de la mente. En este punto, el autor nos enseña que nuestros pensamientos y creencias tienen un impacto directo en nuestra realidad. Nos dice que debemos entrenar nuestra mente para tener pensamientos positivos, desarrollar una mentalidad ganadora y superar los obstáculos que surgen en nuestro camino. Si eres una persona que constantemente se siente derrotada y llena de pensamientos negativos, puedes llegar a creer que no eres lo suficientemente capaz de lograr tus metas, dando como resultado que no logres nada de lo que te propones. En estos casos, el autor nos dice que debemos identificar y desafiar esos pensamientos negativos. Comienza a practicar afirmaciones positivas y a cultivar una mentalidad de éxito de ti mismo. En lugar de ver los obstáculos como barreras invencibles, aprende de cada uno y tendrás más oportunidades para crecer. A medida que entrenes tus pensamientos para tener una mentalidad positiva y orientada hacia el éxito, comenzarás a ver cambios significativos en tu vida. El enfoque en el presente. El tercer principio se trata de la importancia de vivir en el presente. Te invito a dejar de lado las preocupaciones sobre el pasado y el futuro y a enfocarte en el momento actual. En este punto, el libro nos muestra que practicar la atención plena en el ahora nos hace disfrutar más de la vida. También explica que se trata de ser consciente de tus acciones y de tomar decisiones enfocadas en el hoy. Al vivir plenamente el presente, encuentras una mayor paz y felicidad. Supongamos que estás pasando tiempo con tus seres queridos en un parque. Sin embargo, tu mente está preocupada por las tareas pendientes en el trabajo y te sientes ansioso por lo que podría suceder en el futuro. Siguiendo el principio del enfoque en el presente, decides dejar de lado esas preocupaciones y te centras justo en el momento de la hora. Y te preguntarás, ¿cómo puedo hacerlo? Enfócate en la belleza del parque, el sonido de los pájaros, los colores de tu entorno o la risa de tus seres queridos. Te debes sumergir en las conversaciones y disfrutar plenamente de la compañía. Al estar conscientemente presente, sientes una sensación de calma y conexión profunda.
te das cuenta de que al dejar de lado las preocupaciones y vivir el momento, puedes experimentar la verdadera felicidad y encontrar una mayor paz interior. El desarrollo personal. En este principio, muestra la importancia de invertir en ti mismo, en tu crecimiento y aprendizaje continuo. El autor te anima a establecer metas claras, desarrollar nuevos hábitos y mantener una disciplina constante en tu búsqueda de la mejora personal. Al enfocarte en tu desarrollo personal, podrás alcanzar tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Por ejemplo, si deseas mejorar tus habilidades de comunicación y liderazgo en el ámbito profesional, siguiendo el principio del desarrollo personal, te debes comprometer a invertir tu tiempo y esfuerzo en tu crecimiento en estas áreas. Por lo que rápidamente te matriculas en un curso de comunicación efectiva y buscas oportunidades para practicar tus habilidades de liderazgo. A medida que te enfocas en tu desarrollo personal, estableces metas claras, como realizar presentaciones más convincentes o liderar un proyecto importante. Para ello, debes implementar nuevos hábitos, como leer libros relacionados con la comunicación y practicar técnicas de liderazgo en tu día a día. A través de una disciplina constante y el compromiso con tu crecimiento personal, comenzarás a ver mejoras significativas y con el tiempo te convertirás en una persona más segura, efectiva y exitosa en tu carrera profesional. El equilibrio en la vida. Demuestra que no debes descuidar aspectos esenciales como tu salud, tus relaciones personales y tu espiritualidad en busca del éxito material. El autor incita a encontrar un equilibrio armonioso entre el trabajo, el tiempo para ti, las relaciones y el cuidado personal. Al lograr ese equilibrio, podrás disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Si te encuentras totalmente enfocado en tu carrera profesional y trabajas largas horas, pero descuidas tu salud y tus relaciones personales, a pesar de tener éxito en el ámbito laboral, te darás cuenta de que habrá un vacío en otras áreas de tu vida. Siguiendo el principio del equilibrio en la vida, te debes comprometer a dedicar tiempo y energía a todos los aspectos importantes de tu vida. También debes establecer límites en tu trabajo y dedicar tiempo para cuidar tu salud física y emocional. Debes asegurarte de pasar tiempo de calidad con tus seres queridos y cultivar relaciones significativas. Además, podrías buscar pasatiempos que te llenen de alegría y motivación, como practicar la meditación o participar en actividades grupales. Y ahí lo tienes. Los 5 principios fundamentales que se presentan en el libro, El monje que vendió su Ferrari, que nos ha llevado a un viaje fascinante de transformación personal y búsqueda de la felicidad. A través de estas enseñanzas, el autor nos guía hacia un enfoque más profundo y equilibrado de la vida, invitándonos a tomar el control de nuestro propio destino y a vivir una vida llena de significado y plenitud. A medida que encuentras un equilibrio entre el trabajo, el cuidado personal, las relaciones y la espiritualidad, experimentas una sensación de plenitud y satisfacción. ¿Cuál de los principios mencionados fue tu favorito? Dinos tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con más contenido educativo e inspirador. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos futuros.